Grabando. Bienvenido, estimado Alejandra, a la clase del día de hoy. Este es un breve repaso de lo que es estadística, la primera parte. ¿Qué es la estadística? A ver, la estadística es una parte de la matemática que se encarga de hacer gráficos y analizar datos. ¿Ya? Se encarga de analizar datos para sacar conclusiones. Se divide en dos grandes grupos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahora que está en el colegio, usted solamente va a ver estadística descriptiva. Probablemente en quinto año usted analice un poco lo que es estadística inferencial. La estadística descriptiva, que es lo que vamos a ver, lo único que hace es organizar datos, resumir y presentarlos, nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver: cómo se organizan, cómo se resumen, cómo se presentan, y el objetivo es para sacar una conclusión del comportamiento de los gráficos. Vamos a usar tablas, vamos a usar gráficos, etcétera, etcétera, para poder lograr este objetivo. Luego usted va a ver la estadística inferencial, que tiene otra naturaleza u otra definición. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a organizar, resumir, presentar datos. Vamos a usar gráficos, tablas, diagramas, criterios de análisis. Muy bien, entonces ya sabe usted lo que va a hacer. Ahora viene la pregunta. En la estadística descriptiva, que es la parte que vamos a analizar, tenemos que identificar quién es una población y quién es una muestra. La población es el conjunto de todos los individuos o objetos de interés. Cuando este conjunto es demasiado grande, entonces lo que se hace es extraer un pequeño grupo. A ese grupo se le llama muestra. La muestra solamente se extrae cuando la población es muy grande. Entonces, observe aquí, pues, yo quiero estudiar las características del parque automotor. La población es todos los autos y la muestra es un conjunto, si gusta, de 6 autos, 8, de lo que sea, pues, pero es una parte de la población. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué se saca una muestra? ¿Y por qué no se trabaja con toda la población? Cuando la población es muy grande, es casi imposible analizar sus elementos. Cuando la población es muy grande, a veces es muy costoso analizar a sus elementos. Mucho tiempo demanda. Cuando la población es muy grande, se pierde tiempo analizando a los elementos de la población. Entonces, además, hay ciertos tipos de estudio que hacen que los datos se pierdan. Entonces, mejor, en vez de usar una población que tiene demasiados datos, usaremos las muestras que tienen una menor cantidad de datos. ¿Ya? Entonces, por eso. Ahora, esa muestra se le llama muestra representativa. Aquí está a la derecha. Esa muestra se obtiene mediante un proceso. No es que yo quiero sacarlos de acá. A mí me gustan estos autos y esta es mi muestra. No es así, ¿eh? La muestra se saca con criterio. Hay criterios, métodos estadísticos que nos permiten extraer muestras. A ese proceso se le llama muestra. Es el conjunto de métodos que nos permiten extraer muestras. Esa muestra tiene que ser representativa. Quiere decir que lo que suceda en la muestra tiene que suceder en la población. La muestra es representativa. Entonces ya sabe usted qué es la estadística. Es una parte de la matemática que se encarga de organizar datos. Ahí simplemente para sacar conclusiones. Hay dos tipos: descriptiva e inferencial. La que únicamente hace cuadros y resúmenes y diagramas es la estadística descriptiva. Pero hay otra estadística que se encarga de poder deducir datos para conjuntos más grandes
a partir de conjuntos pequeños. A eso se le llama la estadística inferencial. Y como ya usted observa, la población es todos los individuos o objetos de interés. Pero cuando la población es muy grande, se extrae lo que se llama una muestra, que es un conjunto reducido. La muestra se extrae por si acaso de la población, ¿eh? Se obtiene de la población con una serie de métodos, ¿ya? No se puede hacer aleatoriamente. O sea, yo quiero que mi muestra sea esto. No es así. Hay una serie de métodos y esto depende del problema que usted tenga para sacar su muestra. Ya sabe usted por qué se saca la muestra, los motivos por los cuales se obtiene muestra, y la muestra tiene que ser representativa. Eso quiere decir que lo que sucede en la muestra tiene que suceder en la población y viceversa. La unidad elemental es cada elemento, ya sea de la población o de la muestra, del cual vamos a sacar datos, del cual vamos a hacer preguntas. Mira este ejemplo, estimado. Mira este ejemplo. Tengo acá la población, todos los elementos en estudio. Por ejemplo, aquí puede ser el parque automotor. Observa la muestra. Son los elementos extraídos de la población. Eso lo tienes claro. Esa muestra se ha obtenido a partir de un proceso llamado muestreo. Eso lo tienes claro. Ahora, esas características que quieres estudiar de cada auto se llama variable. Y cada auto, en este caso, vendría a ser mi unidad elemental. Es cada elemento del cual se van a obtener los datos, ¿no? Las consultas. Esas cosas que queremos saber se llaman variables. Por ejemplo, yo quiero saber el color de los autos. Quiero saber el precio de los autos. Quiero saber la marca del auto. O sea, son características que deseamos saber para conocer cómo se encuentra el parque automotor. A esas características se les llama variables. Y de cada elemento vamos a estudiarlo, pues, ¿no? ¿Qué color tiene? ¿Cuál es su precio? ¿Cuál es su marca? ¿Cuántos kilómetros se recorrió? Para cada uno vamos a obtener esta información. Por eso cada elemento se llama unidad elemental o unidad estadística también. Unidad elemental o unidad estadística. ¿Ya? Y las variables, una vez más, son las características que se desea estudiar. Mira, aquí hay 4 variables, porque para cada auto son 4 las características que se desea estudiar. Puede haber más, 10 variables, 15 variables, 2 variables, una. Depende del investigador qué es lo que quiera hacer. ¿Listo? Y ahora cada variable me genera lo que son los datos. Estos de acá, estos valores que observas acá, es lo generado por la variable. Son los valores, los datos, vamos a llamarlo, generados por las variables. Mira, el color del auto. Este B significa verde. Este R significa rojo. Este A significa azul. N significa negro. Etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos elementos se llaman los datos generados por la variable. Observa acá el precio de cada auto. Cada uno de estos números representa el precio de cada auto. Mira, las marcas, mira, ve. Bueno, estos son los datos de la variable marca de auto. La variable estimado entonces me va a generar sus correspondientes datos. Cada variable me va a generar sus correspondientes datos. Aquí tengo otra variable y estos son los datos generados. Variable, datos generados. Variable, datos generados. Variable, datos generados. Esos datos bien pueden venir de este conjunto. Entonces usted ha hecho un análisis poblacional.
o bien pueden provenir de este conjunto. Entonces usted ha hecho un análisis muestral, ¿ya? Entonces depende, pues, depende de dónde obtenga sus datos. Si lo saca de la población, ha hecho un proceso que se llama censo. El censo es el proceso por el cual se obtienen los datos de una población. En cambio, cuando usted analiza solamente acá estas variables, pregunta a cada uno, pues, ¿no? ¿Qué color, qué precio, qué marca? O sea, analiza cada variable en cada uno de estos elementos, pero estos elementos pertenecen a la muestra. Entonces, a ese proceso se le llama encuesta. Encuesta es la extracción de datos de una muestra. Censo es la extracción de datos de una población. Eso es el detalle, ¿ya? Entonces, cuando hace un censo, se están extrayendo datos de una población. Cuando hace una encuesta, se ha tomado una muestra y se está extrayendo los datos. Hasta allí, estimado, ¿está claro? Escríbalo en el chat, estimado, escríbalo en el chat. ¿Ya? Muy bien, excelente, qué bueno que esté alerta, qué bueno. Ya sabemos entonces que estos son los datos. ¿Qué son los datos? No es lo mismo dato que variable. Muchos profesores dicen, aquí tienes tus datos. Estos no son datos, estas son variables. Mira tu variable, ¿ves? Aquí está tu variable. Esto no es variable. Estos son datos que me genera la variable. Algunos profesores dicen, la variable Toyota, la variable Hyundai. No, está mal, eso no es variable. Esos son los datos que me ha generado la variable marca del auto. Aquí hay 4 variables. Y un montón de datos, pues, porque cada variable me genera una serie de datos, los cuales se pueden repetir, pues, ¿no? Color del auto, verde, rojo, amarillo, negro, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, rojo, etcétera, etcétera. Se pueden repetir los datos, no hay problema. Y justamente cuando se repiten los datos, hacen que esta variable tenga cierta característica. Estos datos se van a resumir, estimados, se tienen que resumir. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es el comportamiento de la variable. Entonces, lo ideal sería resumir estos datos en un solo valor para saber cómo se comporta esta variable. Por ejemplo, si usted saca un promedio acá y le sale 35, imagínese, podremos decir el precio promedio es 35. Eso querría decir. Eso significaría que cada auto costaría más o menos alrededor de 35 en promedio. ¿Ya? Entonces, las medidas de resumen son valores que van a representar a la variable. Es como su representante. ¿Ah? Muy bien. Ahora, si sus datos provienen de un censo, a esa medida de resumen se le llama parámetro. Y si sus datos provienen de una encuesta, o sea, de una muestra, esa medida de resumen se llama estadístico o estadígrafo. Estimado, si usted sabe esto, termina 5º año de secundaria con 20, ya se puede hacer su bachillerato o lo que fuere. Porque muchos no saben. Creen que la media es la misma. Creen que esta media es la misma para esta. No es la misma. Una cosa es la media de los datos de una población y otra cosa es extraer la media a los datos de una muestra. No es la misma. Puede que numéricamente coincidan o sean cercanas. Sí, tienen que ser cercanas, pues, ¿no? Se supone que si tu muestreo es bueno, lo que sucede en la población también tiene que suceder en la muestra, pues se supone, ¿no? O sea que aquí no me va a salir un promedio de 40 y aquí un promedio de 3. Eso querría decir que está mal hecho la muestra, pues. ¿Ya? Entonces, así es, estimado. Entonces, pero siempre va a haber ciertas diferencias, ciertas distancias entre el valor poblacional y el valor muestral. Pero ¿cuál es el problema, estimado?
que estos valores poblacionales, cuando la población es muy grande, no se pueden hallar, pues. Si yo le digo, por ejemplo, a ver, estimado Alejandro, cuénteme cuántas patitas tienen las hormiguitas que viven en su cuadra y deme el valor promedio. ¿Qué tal chambaza? Usted dirá. No, es imposible, pues con dónde habrá hormiguitas y contar sus patitas encima y ponerlo en un apunte. Ah, si toda mi cuadra todavía. No, eso es un chambón. ¿Ya? Entonces, mejor tocamos una muestra, pues. Agarramos una muestra de 30 hormiguitas, contamos sus patitas y las promediamos. Usted tendría, pues, ahora sí la media muestral. La media poblacional, estas medidas de resumen poblacionales provienen de estos datos y porque son muchísimos datos, es bastante complicado determinarlo. Cuando sean pocos datos, ahí sí es fácil determinarlo. Esto se llama media muestral, varianza muestral, que después vamos a ver el significado de cada uno. ¿Ya? Ahora, si el profe te dice, no, esta es la media, hazle anotar eso al profesor. No es lo mismo media poblacional que media muestral. ¿Cuál de las dos cosas está usando él? Algunos profes trabajan directamente con la media, la simbolizan así. Porque se supone que es lo normal trabajar con muestras. Otros usan esto, depende del profe. Muy bien, entonces ya entendimos un repaso que la estadística es una parte de la matemática que se encarga de contabilizar valores, ordenarlos y presentarlos. Hay dos partes, la descriptiva que solamente usa cuadros, gráficos y tablas y analiza a partir de eso, y la inferencial que es más compleja y trata de deducir nuevos valores para conjuntos desconocidos. Para poblaciones desconocidas, la inferencial trata de deducir sus valores. Eso implica incertidumbre, un poquito más complicado. En cambio, lo que estamos viendo en este momento es la descriptiva que, como usted observa, es más que todo el uso de cuadros visuales, ¿no? Por eso usted ya entendió que es una población, que es una muestra, que es un muestreo. Es el proceso de extracción de la muestra, pues. ¿Y por qué se usan las muestras? Porque la población es muy grande. La muestra tiene que ser representativa. Usted sabe ya que es una unidad elemental, cada elemento del cual se van a obtener datos y las variables. Es la característica que se desea analizar. ¿Ya? La característica que se desea analizar. Si usted observa, las variables pueden generar palabras, como es en este primer caso, o pueden generar números, dependiendo pues, de la variable. Si yo le digo peso de un grupo de alumnos, nadie me va a decir azul, rojo, verde, pues me tienen que decir un número. Y si yo les digo cuál es el equipo favorito, ahí sí me pueden decir una palabra. Profe, yo soy blanquiazul. Ah, qué bien, estimado. Profe, yo soy crema. Ah, está bien, pues. Entonces, cuando la variable lo amerita, se generan palabras, o cuando la variable lo amerita, se generan números. Por eso la variable puede ser de dos tipos. Cuando genera palabras se llama quali, y cuando genera números se llama quanti. Eso es importante, estimado. Eso es importante. El color del auto es quali, pues es palabra. En cambio, el precio del auto es quanti. La marca es una palabra, pues, ¿no? ¿Qué marca es tu auto? 82.5. No, pues. Ah, profe, sí, es una Chevy, una Chevy. Ah, ya, está bien, está bien. ¿Ya? Entonces, la marca uno espera una palabra. Pero hay variables que generan números, se llaman quantis. Quantis, generan números. Qualis, palabras. Así de sencillo. A su vez, estas palabras pueden ser nominal u ordinal.
Ordinal cuando se puede ordenar el nivel de instrucción, pues inicial, primaria, secundaria, se puede ordenar. Pero nominal es cuando no se puede ordenar, simplemente es una palabra. Por ejemplo, la religión es nominal. Podemos decir islámico, budista, ¿no? Islámico, budista, chiita, ¿no? Esos que están en el Asia Menor, maometano, ¿no? Entonces, cristiano, ya, pues. No hay orden, pues, ¿no? No, cristiano primero, profe, no hay orden, ¿ya? Entonces, nominales, pero cuando es inicial, usted sabe que cuando alguien solamente tiene inicial, usted ya deduce, este tío no sabe escribir ni leer. Usted deduce ya. Cuando le dicen primaria, uy, este tío a la justa lee. Pero si le dicen, este tiene nivel universidad, maestría, ya, el tío sí debe saber. Entonces, ordinal, pues, cuando se puede ordenar. Y discreta, dentro de las cuantis, la discreta cuando toma valores enteros. Y la continua cuando acepta decimal. Aquí tenemos entonces nuestras variables y las podemos clasificar. Ya usted sabe qué son las medidas de resumen, estimado. Son los valores que van a resumir a todos estos datos en un solo número. En un solo número. Para indicarnos cómo se comporta la variable. ¿Ya? Para indicarnos cuál es el comportamiento de la variable. Muy bien, así es. Un segundo, estimado, un segundito. Seguimos. Entonces, las medidas de resumen son esas expresiones que van a resumir estos conjuntos de datos. Pueden ser poblacionales o muestrales. ¿Ya? Muy bien. Se llaman parámetros, si en caso fueran poblacionales, o estadísticos en caso fueran muestrales. Aquí hay un ejemplo para ir culminando. Según los censos nacionales, censo, el 50% de los peruanos son mujeres, dice acá. Esta es una medida de resumen de la población. Por lo tanto, a esa medida de resumen poblacional se le llama parámetro. Ahí está, parámetro. Este otro ejemplo me dice así. Datum Internacional publicó una encuesta sobre la intención de voto. Encuesta quiere decir muestra. Encuesta quiere decir muestra. O sea que se analizó una muestra. Y este porcentaje es porcentaje muestral. ¿Por qué? Porque es de una encuesta. En cambio, este porcentaje es un porcentaje poblacional. ¿Por qué? Porque es de un censo. Cuando es de un censo, es poblacional. Cuando es de una muestra, cuando es de una encuesta, es muestral. Dime, estimado, a ver. ¿Ya? Ya. Quedamos por hoy, estimado. Le envío la grabación y continuamos la siguiente clase. ¿Ya? Listo, estimado. Hasta luego, cuídese.